Comenzaré diciendo que desde que el pasado día 9 de diciembre la señora Joana Madrigal me pidió casi encarecidamente que reflexionara, pues prácticamente no he hecho otra cosa desde entonces. El problema que ha habido es que yo durante todos estos días he reflexionado mucho, pero ustedes no han aceptado nuestras enmiendas. Con lo cual, de esas profundas reflexiones he llegado a una conclusión seguramente equivocada, pero una conclusión que es propia. Y es que nos encontramos ante unos presupuestos profundamente endogámicos. Ustedes elaboran y pactan el proyecto de presupuestos. Ustedes enmiendan sus propios presupuestos, se reparten las tareas de tal forma que unos enmiendan unas cosas y otros enmiendan otras, haciendo hincapié en determinadas partidas y en determinadas ciudades. Ustedes reparten parte de los dineros presupuestados entre sus propios ayuntamientos, haciendo lo mismo que otros hicieron antes y que ustedes mismos denunciaron. Discúlpeme, señorías, por favor. Les ruego silencio. Gracias. Ustedes ni negocian ni aceptan una sola enmienda, salvo en el caso del Grupo Nacionalistas Vascos, que con sus 30 parlamentarios ha conseguido el extraordinario triunfo de colar enmiendas por valor de, si no me equivoco, 90.000 euros. Y finalmente, ustedes votan, salvo que se equivoquen, y aprueban hoy estos presupuestos. He llegado a otra conclusión que solo ustedes pueden explicar y por la que tampoco nosotros vamos a llorar en exceso, porque es algo absolutamente legítimo y democrático, y es que ustedes no han querido dialogar, ustedes no han querido negociar, ustedes no han querido pactar con Unión, Progreso y Democracia, y por lo tanto era imposible que en este caso nosotros votáramos a favor de estos presupuestos. Nosotros tenemos nuestras propias razones para votar en contra de estos presupuestos, razones que después ustedes me dirán que no son de recibo, que no son suficientes, que no están argumentadas, pero que son las nuestras. La principal, nosotros no queremos avalar una línea política y de actuación que no solo no impulsa el cambio político de Euskadi, sino que lo evita. Y votamos en contra porque no queremos avalar una política fiscal que no compartimos, porque no queremos avalar una política fiscal producto de un pacto de hierro intangible, pero me parece que real, entre los tres grandes partidos políticos vascos, porque aunque es cierto que el Gobierno vasco no tiene competencia, también lo es el hecho de que no ha tratado en absoluto de llevar propuesta alguna al órgano de coordinación tributaria para impulsar o defender una política fiscal más progresiva. Ni el Gobierno ni cada uno de los partidos que apoyan estos presupuestos en la Diputación correspondiente. No se ha movido un dedo en todo este tiempo para recuperar el impuesto sobre el patrimonio, para igualar el impuesto de sociedades al resto del Estado o para hacer un mayor esfuerzo para luchar contra el fraude fiscal. Y al no hacerlo hemos perdido ingresos por valores importantes, ¿no? Y por lo tanto tendríamos más fondos para enfrentar las necesidades sociales ante las que nos enfrentamos. Y votamos en contra para no avalar las disminuciones presupuestarias y los recortes que sufren determinados departamentos, como el Departamento de Educación o el Departamento de Sanidad. Y votamos en contra para no avalar una política de vivienda que no aboga decididamente por la política de vivienda en alquiler y para no avalar, por lo tanto, una política de vivienda basada casi exclusivamente en principios o criterios mercantilistas. Y votamos en contra para no dar por bueno el escaso esfuerzo realizado en lo que se refiere a la racionalización del entramado empresarial vasco. Si se hubiera realizado este esfuerzo, los presupuestos serían otros, sin ningún tipo de duda. Y votamos en contra de estos presupuestos para decir que no es suficiente la reducción de altos cargos y personal de confianza que en este año y medio se ha producido y no es suficiente la reducción de altos cargos y personal de confianza presupuestada. Ustedes me dirán que sí es suficiente. Nosotros pensamos que no es en absoluto suficiente. También votamos en contra de estos presupuestos para no dar por buena, para no aceptar dócilmente la política lingüística que estos presupuestos impulsan, una política lingüística realmente continuista de la que ha habido en los años anteriores, y votamos en contra de estos presupuestos para no avalar que se destinen 150 millones de euros a una ITV que sigue controlada internamente por los nacionalistas, como ustedes reconocieron en la última comisión donde se debatió.
Además, se aprobó en la Comisión de Control de EITB no hace demasiado tiempo una proposición no de ley apoyada por los socialistas y por los populares y por UPyD, en la que se instaba a la racionalización del ente, y no se ha avanzado en ello en absoluto. Decían los populares en aquel debate que también se proponía, a través de esa transaccional, el cierre de las sedes de Bayona y Pamplona. Sin embargo, efectivamente, no se ha producido. Y, por lo tanto, no queremos asumir tampoco este hecho, ¿no? Que EITB tenga 2 sedes políticas abiertas en Bayona y en Pamplona, con la repercusión presupuestaria que ello tiene, como tampoco queremos avalar con nuestro voto que sigamos financiando a ikastolas privadas del sur de Francia. Y votamos en contra de estos presupuestos porque no queremos avalar con nuestro voto el clientelismo que en ellos subyace. Por mucho que sea habitual en todos los presupuestos del mundo, por mucho que se haya practicado en los últimos 30 años, nosotros nos negamos a aceptarlo. Y además votamos en contra de estos presupuestos porque no somos partidarios de que se destinen ingentes cantidades de dinero público a obras que son claramente innecesarias, como puede ser San Mamés Barria. Votamos en contra de estos presupuestos para no avalar el modo en que se realizó la transferencia de las políticas activas de empleo, transferencia negociada entre el Gobierno de España y el Partido Nacionalista Vasco y asumida por el actual Gobierno y convertida finalmente en una apropiación indebida que tiene también su reflejo en estos presupuestos. Se utilizó, como ya lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, el método del concierto económico cuando no era en absoluto obligatorio y, por lo tanto, recibimos más dinero de lo que nos corresponde y nosotros no estamos dispuestos a avalar con nuestro voto este tipo de cosas. Tampoco queremos aceptar ni avalar con nuestro voto la excepcionalidad del concierto económico y el sistema del cálculo del cupo. Esto mismo también lo dijimos en el debate de hace un año. Esta sensación, por cierto, de que el concierto económico y el sistema de cálculo del cupo, esta sensación de que supone un privilegio, la pudimos ver plasmada ayer mismo en el sociómetro. Cada vez hay una mayor cantidad de ciudadanos vascos que piensa que nos vemos privilegiados por este sistema. Tampoco queremos dar por buenas o inevitables aquellas medidas adoptadas mediante Real Decreto, como la bajada del sueldo de los funcionarios, una medida que nosotros consideramos injusta, regresiva e ineficaz para salir de la crisis y modernizar Euskadi, e impulsada por el mismo partido que gobierna en Euskadi. Y no estamos de acuerdo con esta medida porque además no se han tomado antes muchas otras medidas necesarias y urgentes. Por lo tanto, estas son las razones fundamentales que nos llevan a votar en contra de estos presupuestos. No hemos encontrado la receptividad suficiente como para obviar todas estas razones de peso. No hemos podido dialogar y negociar lo suficiente como para poder llegar a un pacto que nos hubiera impedido presentar una enmienda de totalidad. No ha sido posible, no se ha querido dialogar con UPyD, no se ha querido negociar con UPyD. El año pasado nos conformamos con bastante poco. Este año, obviamente, el tiempo pasa, no podemos hacerlo y de ahí nuestro voto en contra de estos presupuestos. En cuanto a las enmiendas que nosotros hemos guardado para este pleno, las tienen ustedes ahí, ya fueron defendidas en la comisión correspondiente. Únicamente falta esperar que ustedes voten esas enmiendas, aunque obviamente la decisión ya está tomada y no va a haber debate. No va a haber debate referido a cada una de esas enmiendas, ni mucho menos. El debate está cerrado, ustedes van a aprobar estos presupuestos y, en mi caso, votaré en contra. Nada más y gracias.